Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, la mañana de este día tenemos una segunda entrevista. Ya se encuentra en nuestros estudios, aquí en el edificio Bicentenario, Héctor Silva, candidato a alcalde por Nuestro Tiempo, Aquí le damos pues la más cordial bienvenida en esta mañana. Héctor, un gusto que nos acompañe. Ustedes presentaban recientemente su plataforma municipal, donde hablaban de lucha contra la corrupción, de recuperar espacios públicos, de mejorar el sistema de desechos y bueno, una serie de cosas que vienen contenidas en esta plataforma de Nuestro Tiempo. Bienvenido, Héctor, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia que nos acompaña desde la televisión y desde las redes sociales. Bueno, seguramente a mucha gente le suena el nombre de Héctor Silva porque es el mismo nombre de alguien que fue alcalde de la ciudad de San Salvador y de hecho era su abuelo, Héctor. Sí, mi abuelo, y que para mí ha sido un gran guía, una gran inspiración. Mi abuelo desde pequeño me inculcó su amor por el país y su visión de servicio, y definitivamente ha sido no solo una inspiración, como te decía, sino que una guía en este camino como candidato a la alcaldía de San Salvador por Nuestro Tiempo. Héctor, antes de entrar a hablar, digamos, de las propuestas que tienen ustedes como Nuestro Tiempo para San Salvador, ¿cuál es el diagnóstico que tienen de una ciudad que acumula una buena cantidad de población, de todo, digamos, de todos los salvadoreños, un buen número viven en San Salvador? Es aquí donde se concentra, en esta ciudad donde se concentra la actividad comercial y donde prácticamente está el aparato productivo del país, o por lo menos la mayor parte de ese aparato funciona en San Salvador. Pero ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Bueno, primero tenemos que hacer dos diagnósticos. El primero es la forma en la que está funcionando la alcaldía como institución. Claro. Desafortunadamente la alcaldía en este momento está pasando por una situación financiera sumamente difícil. La alcaldía está en bancarrota debido a la mala gestión de la administración del candidato de Nuevas Ideas y de la gestión actual. Tenemos que empezar por eso. También tenemos una crisis de corrupción sistemática dentro de la alcaldía y sobre todo tenemos una alcaldía que en este momento está funcionando para privilegiar los intereses del alcalde y de su consejo municipal por encima de los intereses de la ciudadanía. La alcaldía no está funcionando para las y los capitalinos, está funcionando para el político de turno, en este caso el alcalde. Por otra parte, la ciudad sigue enfrentando retos muy importantes. Seguimos viviendo en una ciudad sumamente vulnerable. Y esto es algo que vimos desde la tormenta Amanda y ha seguido. Hay muchísimas comunidades que, aunque hay organizaciones locales dentro de las comunidades para responder a este tipo de desastres, como el que vimos durante la tormenta Amanda y como los otros desbordamientos que se dan en los inviernos en San Salvador, las comunidades todavía no tienen suficientes recursos y no tienen suficiente apoyo de las instituciones para responder a este tipo de catástrofes naturales. No estamos preparados. Otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que, como tú decías, San Salvador está en una posición económica difícil. Las y los capitalinos han sufrido mucho a partir del golpe económico que significó la pandemia para la ciudad y para todo el país. Claro. De hecho, San Salvador ha sido el municipio más afectado en términos económicos, ha sido el municipio donde más dinero se ha perdido, donde más empleos se han perdido. Y por eso nosotros tenemos un plan de dinamización a la economía local a través de la inversión pública. Estos son algunos de los principales retos que hemos identificado en San Salvador: las finanzas de la alcaldía, la corrupción que sucede dentro de la alcaldía, la vulnerabilidad de nuestras comunidades y la necesidad de reactivar la economía local. Pero para cada una de estas necesidades que hemos identificado, también hemos identificado soluciones a corto, mediano y largo plazo para poder empezar a atacar estos problemas. Hablemos un poco, Héctor, del tema corrupción. ¿Cuál es en sí, digamos, el principal problema que tiene en este caso una alcaldía como la de San Salvador, que para empezar es una de las que tiene mayores ingresos por la cantidad, digamos, de actividad comercial que tiene y por la cantidad de población? Además, es una de las que recibe mayor cantidad de FODES. Sí, de hecho, bueno, yo diría que la corrupción en la alcaldía de San Salvador en este momento hay tres problemas principales. El primero es el mal uso de los fondos públicos en la asignación de contratos millonarios que no son lo suficientemente transparentes. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer al llegar a la alcaldía de San Salvador es revisar los contratos que se han firmado desde el Consejo Municipal y que, en mi opinión y en la opinión técnica de quienes hemos revisado los contratos, no se está dando el servicio que se debería dar a las y los capitalinos en comparación a la cantidad de dinero que se está pagando. Estamos hablando de los contratos con Mides para la procesación de desechos sólidos, estamos hablando de los contratos para las cámaras de videovigilancia. De hecho, la Corte de Cuentas emitió una resolución hace poco en la que confirma que a través del contrato del mercado Cuscatlán se perdieron
más de 3 millones de dólares. Y el candidato de Nuevas Ideas tiene una responsabilidad civil por 30.000 dólares que no ha pagado. La asignación de contratos y licitaciones a parientes, amigos, o de forma que beneficia los intereses del Consejo Municipal o de las personas que reciben la licitación y no de los capitalinos es uno de los principales problemas. Pero la corrupción no solo se limita a la sustracción de fondos públicos para un beneficio personal o para el beneficio de un tercero. La corrupción también sucede cuando en una ciudad con pocos recursos como San Salvador se invierte el dinero en cosas que no son prioritarias para la ciudad, sino que solamente son prioritarias para el alcalde. Por ejemplo, nosotros hemos recibido docenas de denuncias de pequeños y microempresarios que nos han dicho, yo le di un servicio a la alcaldía hace 2 años, hace 1 año y todavía no me han pagado. Hemos recibido denuncias de trabajadores y trabajadoras municipales, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, de la sección de desechos sólidos, que nos han dicho, nos están reteniendo no solo nuestras cuotas patronales, sino que nos están reteniendo las cuotas, por ejemplo, que nosotros le pagamos al Fondo Social para la Vivienda. Y si una alcaldía no tiene la capacidad financiera de cumplir sus obligaciones legales con sus trabajadores y trabajadoras, de cumplir las deudas con los pequeños y microempresarios de la capital, entonces supondríamos que tampoco tiene dinero para invertir cientos de miles de dólares en anuncios de televisión, en anuncios de radio, en vallas publicitarias. Si ustedes se fijan, la publicidad jamás paró en la pandemia. Y en esta situación, utilizar recursos públicos en una situación de precariedad financiera, eso también es corrupción. Por eso una de nuestras propuestas es reducir el presupuesto de publicidad en un 90%, porque creemos que la ciudad no está en este momento en capacidad de seguir sosteniendo ese tipo de gastos. San Salvador tiene un presupuesto de 135 millones de dólares. Solo en el contrato del mercado Cuscatlán se perdieron 3 millones de dólares. Entonces nos tenemos que dar cuenta que hay un problema, que necesitamos mecanismos punitivos para castigar la corrupción que ya existe, pero también necesitamos mecanismos preventivos para evitar que esto se vuelva a dar, y por eso tenemos este tipo de soluciones dentro de nuestras propuestas en el plan de gobierno Más Valor para San Salvador. Pero ¿cómo ven ustedes en nuestro tiempo la competencia por la alcaldía de San Salvador? Vemos en este caso una situación muy cerrada entre Ernesto Mason y Mario Durán, que es el candidato de Nuevas Ideas, y aparecen también pues el resto de candidatos, pero no aparecen con, digamos, los mismos niveles de aceptación que tienen en este caso las dos figuras de estos partidos. Sí, bueno, esto es algo, de hecho, cuando yo decidí tomar la candidatura y cuando los afiliados y las afiliadas de Nuestro Tiempo me eligieron como candidato de Nuestro Tiempo por la alcaldía de San Salvador, yo entendí desde el primer momento que las condiciones probablemente no eran las más favorables, pero que sí era necesario empezar a aportar desde este espacio para resolver los grandes problemas que tiene la capital. Y tú decías, es cierto, hay una gran competencia entre los dos contendientes, entre el candidato de Arena y el candidato de Nuevas Ideas, pero esto es algo que yo tengo muy claro, y es que yo estoy en esta contienda porque creo que podemos hacer política de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Tanto el candidato de Nuevas Ideas como el candidato de Arena han tenido sus diferentes oportunidades por transformar la capital, y las y los capitalinos juzgarán si les parece que el estado en el que está la capital en este momento es lo suficientemente bueno como para darles otra oportunidad. Yo creo que no. Yo creo que necesitamos rostros nuevos, porque tanto el candidato de Nuevas Ideas como el candidato de Arena están participando por partidos diferentes, son candidatos diferentes, pero su forma de hacer política, que privilegia los intereses del partido político y del político por encima de los intereses ciudadanos, es exactamente la misma. Por eso es importante la participación de Nuestro Tiempo como un partido que entiende que la política es una herramienta para servir y no para servirse. ¿Cómo ve usted, Héctor, la discusión que existe sobre el tema FOES? Ayer el gobierno emitía pues un comunicado a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, donde ya decía que se están haciendo las gestiones para cumplir la última digamos, medida que ha impulsado o que ha dictado, en este caso, la Sala de lo Constitucional, para que se cumpla con el pago de ese dinero que se le debe a las municipalidades. Y hemos visto pues, que esto se ha prolongado y que se ha convertido en un debate que ya tiene claros tintes pues, de carácter electoral, tanto por la parte, digamos, de las alcaldías como por parte, en este caso, del Ejecutivo. Pues yo creo que no debería realmente de haber mayor discusión con respecto al pago del FODES. El pago del FODES es una responsabilidad que el gobierno tiene por ley, y es algo que el gobierno no ha pagado, como tú decías, simplemente por términos electorales. El gobierno tiene que cumplir con la ley. Ahora de hecho es lamentable que la sala haya tenido que emitir una resolución reafirmando lo que la ley ya dice, y existe un cierto porcentaje que el Ministerio de Hacienda debe de hacer en transferencias a las alcaldías. El Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda harían bien en acatar la ley, en este caso en acatar la resolución
de la sala y pagarle el FODES a las alcaldías. Sin embargo, sí debemos hacer una revisión de la forma en que las alcaldías utilizan el FODES y en la forma en la que las alcaldías planifican sus finanzas públicas con relación a lo que reciben del FODES, especialmente en una municipalidad como San Salvador, que tiene otra fuente de ingresos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hace poco al alcalde le preguntaban que por qué las calles de la capital están en tan mal estado. Y él decía que porque el dinero que se utiliza para las tareas de bacheo y de recarpeteo es dinero que viene en buena medida del FODES, y que en el invierno pasado fue muy difícil porque obviamente aumentan los costos de reparación de las calles durante el invierno. Pero esto no es algo que no sabemos, no es algo para lo que no nos podamos preparar. Ya sabemos que en este país existe un lapso de tiempo en el que llueve. Entonces, si ya tenemos esa información, ¿por qué no podemos hacer políticas públicas y planeación financiera que nos permita responder adecuadamente a la situación? Las alcaldías no pueden ser totalmente dependientes del FODES, especialmente la alcaldía de la capital, que tiene otro tipo de ingresos y de recursos y también otro tipo de responsabilidades. Entonces, el ministro debe acatar la resolución y pagar el FODES durante el tiempo que se ha establecido, pero las alcaldías también deben hacer un esfuerzo por repensar y replantear la forma en la que se depende económicamente de ese recurso. Héctor, hay un punto importante en el comunicado que enviaba, digamos, la Presidencia de la República a través de su Secretaría de Prensa, y decía que están dispuestos a cumplir, digamos, en este caso la medida cautelar que dio la Sala de lo Constitucional, pero decían de que el amparo fue presentado en este caso por el alcalde de Santiago Texacuangos, pero decían que de forma rápida la sala había digamos, emitido una medida que favorece a todas las alcaldías, y ellos decían y consideraban que había hasta cierto punto un sesgo político en la decisión que ha tomado en este caso la sala. Yo no creo que haya un sesgo político. La única razón por la cual la sala ha tenido que emitir esta resolución es porque el gobierno se ha negado a cumplir con la ley. Es decir, que ellos vengan a decir que esta es una resolución que se está dando un mes o un par de semanas antes de la elección desde un punto de vista electoral, pues realmente los únicos responsables de que esto esté sucediendo en este momento son los funcionarios de gobierno que no cumplieron con la ley y que no pagaron el FODES cuando tuvieron que haberlo pagado. Si ellos hubiesen pagado el FODES, que tenían los fondos para hacerlo, en el momento correspondiente, no estuviésemos en este momento teniendo que acatar una resolución de la sala pidiendo justamente eso. Por eso yo te decía que yo creo que no debe de haber un mayor punto de discusión. Si estamos en esta situación, es únicamente porque el gobierno se ha negado a cumplir con la ley y no ha cumplido con su responsabilidad legal de pagarle el FODES a las alcaldías. Muy bien, hablemos un poco de la plataforma que presentaban ustedes, Héctor, respecto al manejo que se puede hacer de San Salvador desde la gestión municipal. Hablaban de espacios públicos. Sabemos que San Salvador, pues decíamos, es hogar de una buena cantidad de población, y el tema de los espacios públicos siempre ha sido un punto de debate, que no hay lugares, digamos, para la recreación de los capitalinos, o por lo menos los lugares adecuados. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué es lo que proponen desde nuestro tiempo? Bueno, actualmente existe un deterioro dentro de los espacios públicos, aparte de que no hay suficientes espacios públicos. Las Naciones Unidas dicen que deberíamos de tener por lo menos 10 metros cuadrados de espacios públicos por cada habitante de la ciudad. En San Salvador ese número es alrededor de 6.5 metros cuadrados, entonces estamos un poquito arriba de la mitad. ¿Qué significa eso? Necesitamos aumentar la cantidad de espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad, pero también necesitamos dinamizar los que ya existen, porque no solo se trata de ir a una comunidad o de ir a un espacio público y abrir un parque, inaugurar una cancha. Tenemos que dinamizar estos espacios y asegurarnos que funcionen para todas las personas que deben utilizarlos. Nosotros también creemos mucho en un término que se llama acupuntura urbana, y es que sabemos que la alcaldía quizás no tiene todos los recursos que necesita para hacer todas las intervenciones que quisiéramos en espacios públicos, pero sí podemos identificar espacios públicos estratégicos que nos puedan servir como polos de desarrollo. Te pongo un ejemplo. Luego de la revitalización del centro histórico, uno podría pensar, bueno, ya está la Plaza Morazán, la Plaza Libertad. ¿Cómo podemos aprovechar este polo de desarrollo y seguir habilitando espacios públicos y remodelando espacios públicos? El Parque San José, que está a solo unas cuadras de este cuadrante, sí, está completamente abandonado. Entonces, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es identificar estos espacios estratégicos que ya existen, y a partir de estos espacios identificar otros espacios que estén cerca o que se puedan alimentar de este desarrollo para poder seguir iluminando la ciudad a través de esta estrategia de acupuntura urbana. Cuando se habla del manejo también de los espacios públicos, está otro punto importante ahí, Héctor, y es el comercio ambulante. Durante
décadas El Salvador y San Salvador en específico ha tenido pues un serio problema de crecimiento de la venta ambulante. De hecho, pues su abuelo cuando fue alcalde tuvo que lidiar con esta situación porque en ese tiempo estaba ocupada por comerciantes la Plaza Morazán, que era, digamos, un centro, era, digamos, un espacio público, pero que estaba en ese momento invadido por comerciantes, gente que buscando ganarse la vida, digamos, en medio de las situaciones que ha vivido El Salvador, las altas y las bajas. Igual, pues, se dio un problema muy serio en cuanto a tratar de ordenar, en este caso, la ciudad. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del ordenamiento de San Salvador? Porque hasta ahora, según algunos datos, que tal vez quizás no son tan certeros, pero que dan una idea de cómo está la situación, se habla de por lo menos 40.000 vendedores que a diario pues, visitan San Salvador para buscar llevar ingresos a sus casas. Sí, pues lo primero que tenemos que hacer es dignificar a las y los trabajadores por cuenta propia. Realmente, en ese sentido, tenemos que darles herramientas para que la situación pueda ser diferente. ¿De qué hablo? Empecemos por el tema de los mercados. Todavía tenemos una percepción en San Salvador de que los mercados, en San Salvador y en todo el país, de hecho este es un problema nacional, de que los mercados son lugares inseguros, desordenados, insalubres. Eso quiere decir que las personas que son trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que están en la calle, a veces la solución más fácil que les da la alcaldía es, miren, les vamos a dar un puesto en el mercado y las tasas van a ser estas, pero la gente no siempre se quiere ir porque existe esta percepción de los mercados, no solo para las personas que están vendiendo, pero también para las personas que están comprando. Eso Sí. quiere decir que la clientela se puede convertir en una clientela limitada debido a estos prejuicios. Entonces, ¿qué puede hacer la alcaldía? Lo que la alcaldía puede hacer es mejorar las condiciones dentro de los mercados y cobrar tasas adecuadas, porque también hemos recibido denuncias, por ejemplo, de que las tasas que se están cobrando en el nuevo mercado Ula Ula por los puestos son sumamente elevadas. Entonces, yo he hablado con trabajadores por cuenta propia que nos dicen, sí, el mercado está bonito, está ordenado, vamos a ver cómo funciona, pero las tasas son demasiado elevadas. Creo que esto sucede porque seguimos haciendo estas cosas pensando no en las personas a las que podemos beneficiar, pero en el bienestar de la persona que está como político de turno. Claro. Creo que al dignificar los mercados podemos tener una solución, pero también tenemos que darle una puerta digna a la formalización a los trabajadores por cuenta propia. Pero eso no significa, cuando nosotros hablamos de formalización, no significa vamos a formalizarlos para que paguen impuestos y para que paguen tasas. También significa que les podamos dar herramientas. Por ejemplo, una de las apuestas estratégicas que nosotros construimos, nuestro plan está compuesto por 40 propuestas enfocadas meramente en el desarrollo local y municipal de San Salvador, pero también junto a los candidatos a diputados por nuestro tiempo del departamento de San Salvador, hicimos propuestas estratégicas, porque creemos que la capital debe retomar su lugar como un referente de la forma en la que se ejerce el desarrollo local en el resto del país. Y una de estas apuestas es la que trabajamos con la casilla 4 del departamento de San Salvador por nuestro tiempo, Leonor Selva. Lo que esta propuesta busca es crear una caja de crédito dentro de la alcaldía. La alcaldía tiene un sistema con el cual hace la recolección de tasas a todas las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que están en la calle. Claro. Entonces, si este sistema ya existe una forma de acercarse, ¿por qué no utilizamos este mismo sistema para darle a estas personas los microcréditos que muchas veces necesitan para el funcionamiento de sus negocios? Así no solo dignificamos la labor que ellos puedan tener, sino que también empezamos a construir un récord crediticio que puede servir para otras cosas después, y también le hacemos competencia a la usura, que es una herramienta predatoria a la que se ven obligados a utilizar las y los trabajadores por cuenta propia. Tenemos que crear este tipo de alternativas que permitan, por ejemplo, a través de los mercados, la dignificación de los espacios, pero también avenidas para abrir camino a la formalización de las y los trabajadores por cuenta propia. Cuando nosotros sentemos este panorama, podemos hablar de otro tipo de soluciones. Exactamente, pero Héctor, hay un punto importante también, y es que la gente de los mercados se ha quejado que en determinado momento mucha gente que tiene, digamos, puestos en el mercado los saca a la calle. Porque dice, mire, aquí si dejo el mercado, mucha gente no entra al mercado porque está acostumbrado a hacer la compra de paso. Y ellos dicen, tenemos que buscar a donde la gente se mueve. Y esto pasa por una gestión del transporte público, las rutas que sigue, porque la mayoría de comerciantes se apuestan o se colocan a donde están, digamos, las unidades de transporte colectivo. ¿Qué pasa con este punto también que forma parte de todo lo que vive San Salvador en el día a día y donde vemos pues las concentraciones de comerciantes en la zona donde la gente transita, digamos, como parte de su rutina diaria? Yo insisto en que tenemos que hacer un esfuerzo genuino y profundo
por dignificar los mercados. Es decir, mira, cuando nosotros vemos, en San Salvador hay habían 22 mercados, hay 23 con el Hula Hula. Esos 23, 17 están concentrados en un espacio de menos de 3 kilómetros cuadrados. Sí. Es decir, hay muchas zonas de San Salvador, muchísimos distritos dentro de San Salvador que no tienen acceso a un mercado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, desconcentrar nuestra estructura de mercados para que los mercados puedan ser más accesibles no solo a una parte de la población. Y esto, como te decía, es un beneficio tanto para las personas que están vendiendo como para las personas que están comprando. Pero ¿por qué insisto en la dignificación de los mercados? Por ejemplo, algo tan básico, el mercado central no tiene tuberías especializadas para procesar las aguas grasas. Tú sabes que el agua residual que produce un puesto que vende embutidos, por ejemplo, no es el mismo tipo de agua residual que produce un puesto que vende verduras. Sin embargo, utilizan las mismas tuberías. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Las tuberías se inundan, hay puestos que no pueden funcionar y se ven obligados a salir a la calle por eso, porque a veces los sótanos del mercado están completamente inundados debido a estas tuberías. Los techos están en mal estado, entonces a veces a la primera lluvia la gente también se ve obligada a salir a la calle. Es decir, primero, antes de cualquier otra cosa, garanticemos que los mercados sean espacios donde la gente puede hacer su trabajo. Y no podemos decir que son espacios donde la gente puede hacer su trabajo si las tuberías no funcionan, si hay goteras en el techo, si los techos ni siquiera tienen el soporte suficiente para que podamos poner ventiladores. Hace muchísimo calor ahí adentro. Entonces, cuando nosotros realmente nos tomemos la tarea de dignificar los espacios en donde deberían de suceder estas interacciones económicas, entonces después podemos ver si aún así tenemos que enfrentar este tipo de problemas. Pero yo sí insisto mucho en la dignificación de los mercados como la solución principal al tema de los vendedores ambulantes. Otro punto importante en cuanto al funcionamiento de San Salvador es la cantidad de desechos que se generan, considerando que hay una actividad comercial que es amplia y aparte una movilidad ciudadana también que es, digamos, considerable todos los días, y la cantidad de basura que se genera son pues cientos de toneladas. ¿Cómo ven ustedes el manejo que se hace de los desechos? Y usted ya hablaba del tema de los contratos con la empresa, por ejemplo, Mides. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer precisamente es revisar los contratos con Mides, porque creemos que hay muchas cosas dentro de esos contratos que se han hecho para favorecer a la empresa y a las personas que entregaron las licitaciones, pero que no están funcionando necesariamente para las y los capitalinos. Pero sobre todo nosotros no nos planteamos el tema de desechos sólidos solo como un tema a corto plazo en el cual nos preguntamos cómo podemos hacer para procesar los desechos sólidos ya existentes. Nosotros tenemos un plan para reducir la cantidad de desechos sólidos que se producen en la ciudad. Si nosotros reducimos la cantidad de desechos sólidos que se producen en la ciudad, eso es mucho más fácil de procesar porque estamos procesando menos desechos sólidos y también le damos un beneficio al medio ambiente que tan afectado está dentro de nuestra ciudad. ¿Cómo pretendemos reducir la producción de desechos sólidos? A través de proyectos pilotos que nos permitan identificar comunidades en los diferentes distritos en las que podamos generar estos proyectos pilotos en los cuales medimos el volumen, la cantidad de desechos sólidos que se están produciendo dentro de estas comunidades e incentivamos y premiamos a aquellas comunidades o a aquellos distritos que más logren reducir la cantidad de desechos sólidos que producen. Esto obviamente sería a través de capacitación técnica de la alcaldía y a través de la asignación de otro tipo de recursos para trabajar de la mano con los comités locales que en algunas comunidades ya están haciendo un trabajo importante de reducción, de rechazo, de reciclaje, pero que no tienen los recursos suficientes como para institucionalizarlo y expandirlo al resto de los distritos y de las comunidades. Cuando hablamos por lo general de San Salvador pensamos en el centro histórico, que es, digamos, uno de los puntos importantes de movilidad ciudadana. Pero ¿qué pasa, digamos, como San Salvador como hogar de salvadoreños? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa, digamos, con toda la gente que vive en colonias populosas? ¿Cómo evalúan ustedes la calidad de vida que tiene el ciudadano en una ciudad como San Salvador? Bueno, antes que nada, en San Salvador tenemos un déficit habitacional bastante grande. Los últimos datos que tiene el OPAMS y que tiene la alcaldía no están lo suficientemente actualizados. No recuerdo exactamente en qué año se publicó el último reporte que mostraba datos certeros en cuanto al déficit habitacional que tenemos en San Salvador. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar esos datos. Tenemos que saber cuántas personas dentro de la capital no tienen acceso a una vivienda digna. Pero nosotros también le apostamos a un proyecto para poder empezar a generar áreas habitacionales dentro del centro histórico. Y de hecho ya hay avances importantes que se han hecho en ese sentido. De hecho hay un proyecto importante que se ha trabajado en los últimos años con la cooperación italiana, pero creemos que eso es algo que se debe de expandir, porque si nosotros podemos crear proyectos habitacionales, y de hecho si tú escuchas una de las principales quejas que tienen no solo los jóvenes, pero muchas familias en San Salvador, sí, es que a la hora de tratar de alquilar una casa o de encontrar una vivienda propia es sumamente caro. Entonces, ¿por qué no
hacemos un proyecto para construir espacios habitacionales dentro del centro de San Salvador que no solo nos permitan reducir este déficit habitacional, pero que también nos permitan crear un sentido de pertenencia y tejer comunidad dentro del centro histórico. Héctor, ¿por qué el ciudadano de San Salvador tiene que creer en la propuesta de Nuestro Tiempo? ¿Por qué, digamos, tiene que escuchar a Nuestro Tiempo? Yo entiendo que los televidentes, las personas que nos están viendo, puedan tener mucho escepticismo, porque podemos tener propuestas muy bien formadas y muy bien alimentadas, pero ¿cuántas veces las y los salvadoreños no hemos escuchado propuestas bonitas que nunca se cumplen? Creo que en el caso de Nuestro Tiempo, no lo creo, estoy seguro que es diferente, porque nosotros hicimos este partido político precisamente para eso, y lo puedo decir yo, que lo hice con mis propias manos. Yo recolecté las 50.000 firmas junto a otros jóvenes para crear este partido político en las calles, en las universidades, en los 14 departamentos del país. Nos entregamos a este proyecto y nosotros le podemos prometer a la ciudadanía que si hicimos eso y si hicimos todo ese esfuerzo, lo hicimos para tener esta oportunidad, que es la oportunidad de servirles a ustedes. Y les prometemos que no vamos a desperdiciar el esfuerzo en crear un partido político diferente para hacer lo mismo. Si esa fuese la intención, estuviéramos en uno de los partidos tradicionales, o en uno de los partidos nuevos, pero que operan de forma tradicional. Nosotros creamos un nuevo partido político como Nuestro Tiempo, porque creemos que hay otra forma de hacer política, con base en la ética, en la transparencia, en el diálogo y en el consenso. Y no vamos a desperdiciar todo ese esfuerzo por crear un partido político diferente para venir a implementar las mismas prácticas. De eso pueden estar seguros. Héctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en el edificio Bicentenario. Vamos a seguramente tener la oportunidad de conversar nuevamente porque todavía faltan unos días para que lleguemos a las elecciones y también tenemos pues más espacios a nivel de cobertura informativa para poder escuchar las propuestas de los diferentes partidos y bueno, nos alegra que haya podido conversar con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos los televidentes por sintonizarnos y por escuchar nuestras propuestas para construir más valor para San Salvador. Con eso nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Somos Hechos AM, estamos todavía pues en la recta de desarrollar el programa. Tenemos mucho que contarles todavía, así que les pedimos que se queden ahí donde están porque regresamos enseguida.